Soy originario de la península de Yucatán y ahora me encuentro viviendo en la capital de esta. Mucha gente de mi comunidad viene hacia la ciudad en busca de oportunidades o simplemente con el afán de tener otro tipo de vida. Pero en mi caso todo es diferente. Yo amo mi querido pueblo, pero el miedo me hizo salir de él. Mi pueblo se encuentra a 6 horas del poblado más cercano y literalmente se encuentra en medio de la densa y mística selva maya. No existen caminos pavimentados, por lo que solo nos desplazamos mediante brechas pedregosas y mucho menos existe luz eléctrica o agua potable. El poblado cuenta con 146 habitantes, divididos en 8 familias, y entre todos nos conocíamos y convivíamos como si fuéramos una familia única, a excepción de don Crescencio, el cual solo vivía con su hijo Fernando, de 5 años. El señor era muy callado y solo hablaba para lo necesario. La situación de Fernandito no era diferente que la de su padre, pero en este caso era especial, puesto que Fernandito era mudo. Los niños del poblado se burlaban de él, y las personas adultas lo consideraban como un niño de mal augurio. Esto debido a que nadie sabe de dónde lo había traído don Crescencio. El señor simplemente una noche se había ido solo de cacería, y cuando llegó al día siguiente, se asomó con un pequeño entre brazos. Ese pequeño era Fernandito. Aún bajo una infinidad de cuestionamientos, el señor nunca quiso decir de dónde sacó a aquel niño. No está de más decir que él no era casado y tampoco tenía novia conocida, además de que ya era una persona grande de edad, y en esa zona tanto hombres así como mujeres suelen tener a sus hijos desde la adolescencia. Este hecho no pasó desapercibido, y se comenzó a correr la voz de que don Crescencio había concebido al pequeño Fernandito con una bruja del monte, o que había hecho un pacto con el de abajo para que éste le dé un acompañante. Yo en ese entonces era un adolescente de 15 años, trabajador como la gran mayoría de los jóvenes del lugar. A mí no me daba miedo Fernandito, incluso me parecía un niño demasiado agradable, con una enorme pureza e inocencia. Definitivamente aquel niño era un angelito. Los hechos macabros comenzaron en una noche, cuando mi numerosa familia dormía en nuestra pequeña casita de paja, sobreacomodados en hamacas y el piso. Todo iba tranquilo como de costumbre, hasta que los imponentes ladridos de Tigre, quien era nuestro perro, nos despertaron. Tigre era el mejor perro que había en todo el poblado. Era grande y fuerte, además que era por mucho el mejor perro dentro de la cacería, debido a que él por sí solo en diversas ocasiones había traído entre mandíbulas tejones, conejos, pavos de monte y venados hacia mi casa. Además que era un perro leal. Nunca se comía lo que cazaba y siempre llevaba sus presas debajo de la hamaca de mi padre, como si estuviera muy consciente de las carencias que teníamos. Por la misma situación, amábamos a aquel perro. Aquella noche, mi padre lo había amarrado a cadena en la gruesa aldaba de nuestra puerta. Todo ocurrió bastante rápido. Los feroces ladridos del perro fueron seguidos de unos espantosos gruñidos y una brutal pelea se armó en la puerta de la casa. Tanto mis hermanitos como yo llorábamos, mientras él se defendía valientemente. Mi padre, al escuchar aquel alboroto, rápidamente se levantó hacia su rifle que por seguridad se encontraba descargado. Considerando de que no contábamos con corriente eléctrica, mi padre no encontraba las balas de su arma, a pesar que lo buscaba desesperadamente, con el único quinqué de la familia en mano. Unos minutos en los que mi padre se demoró fueron cruciales. Lo que era una batalla reñida
para nuestra mala suerte y la de nuestro amado tigre, poco a poco se volcó a favor de aquella criatura que peleaba con el perro, al grado de que hubo un momento en donde aquella disputa se volvió una masacre. El perro emitía horribles gritos de llanto, como jamás había escuchado, mientras también oíamos cómo claramente aquella cosa que lo atacó le arrancaba grandes trozos de carne y piel. Tigre estaba siendo devorado vivo. La fuerza de aquella desconocida criatura era realmente descomunal, tan así que en su afán de llevarse a Tigre con él dentro de la penumbra del monte, tiró tan fuerte de la cadena con la que Tigre estaba amarrado y logró romper la gruesa aldaba. A la distancia solo se pudo escuchar cómo aquella criatura corría a una velocidad considerable, llevándose con él a Tigre, quien por su parte daba sus últimos quejidos de llanto y auxilio, que al cabo de un rato cesaron. Esto nos indicó que Tigre había muerto. Este griterío no pasó desapercibido entre los vecinos, quienes al paso de los minutos acudieron hacia mi casa a ver qué ocurría, con sus rifles y lámparas preparados. Mi padre, aunque demasiado tarde, al fin había logrado cargar su arma, y salió hacia donde se escucharon los últimos quejidos del perro. Sus compañeros lo siguieron. Aquellos cazadores se internaron en el monte y no regresaron hasta el amanecer. Pero sus rostros no eran nada más alentadores. Con sudor y tristeza, mi padre nos dijo que no habían encontrado a la criatura, pero sí habían visto en el camino pedazos del perro, exactamente la cola, una pata y uno de sus ojos. A pesar de todo el dolor que nos causaba el triste final de Tigre, a mi padre no era eso lo que lo tenía realmente desconcertado. Él no lo dijo directamente, pero escuché claramente decir entre plática de los otros cazadores que en el monte sí lograron hallar algo realmente perturbador. Eran las huellas de lo que al parecer era un niño pequeño. A partir de ese momento en el poblado, nada fue igual. El asesinato de Tigre fue el inicio de una masacre de perros, gatos y animales de granja. Realmente ninguno se salvaba. Además que la hambruna comenzó a azotarnos, porque los cazadores, aun cuando salían de cacería, ya no encontraban presas, y en cambio sí encontraban partes de animales, sobre todo cabezas de venados arrancados desde el tronco por una gran fuerza. Los cazadores entre los que me encontraba, por un momento nos olvidamos del hambre, y nos dedicamos a intentar darle caza a lo que sea que fuera esa criatura. No encontramos indicio de pelaje, de alguna guarida o algo similar, pero en cambio, muchísimas huellas había por todos los sitios donde se encontraba algún animal muerto. Las huellas eran todas similares, las de un niño pequeño. Esta situación no pasó desapercibida por la gente del pueblo, y no fue muy complicado encontrar un presunto culpable para todo esto: Fernandito. Esa idea me pareció bastante descabellada, y no estuve de acuerdo con ello. Sin pensarlo dos veces, me separé de aquel grupo, y se me ocurrió ir hacia casa de don Crescencio, para avisarle lo que tramaba la gente del pueblo. Lo ideal sería que se vayan antes de ser linchados. Corrí muy rápido hacia aquel sitio. Ya se comenzaba a hacer de noche, y sabía que en la oscuridad poco se podía hacer. Al llegar a la entrada de la choza de don Crescencio, escuché unas sonrisas y una diabólica voz infantil hablando de algo que no pude entender. Yo supuse que a lo mejor algún niño del poblado ya era amigo de Fernandito. De manera apresurada y sin hablar previamente, entré intempestivamente a la choza para alertarlos y se pudieran ir. Pero esa imagen, esa jodida imagen, aún siento cómo me eriza los cabellos y el corazón se me hace
un sube y baja al recordarla. Dentro de la choza, en una mesa de madera muy rudimentaria, se encontraba una gran cantidad de cuerpos apilados, conejos, venados, perros y gatos. Al parecer todos aquellos animales que se habían perdido en estos últimos días se encontraban ahí en la choza de don Crescencio. Sin embargo, lo que más me perturbó fue el hecho de que la choza, la cual era una sola pieza, no tenía como tal una salida. La puerta por donde yo entré funcionaba como entrada y salida, pero Fernandito era mudo. Yo lo conocía desde hace muchos años y él nunca había hablado. Entonces, ¿de quién era aquella voz que escuché? Ahora sí, bastante asustado, salí corriendo de aquel sitio con dirección hacia los cazadores. Al llegar hacia ellos, les conté todo aquello que había visto, y sin pensarlo dos veces todos nos desplazamos hacia la casa de don Crescencio. Cuando llegamos a este sitio, encontramos en la choza los cadáveres de animales, pero ni Fernandito ni don Crescencio se encontraban en el lugar. La gente, molesta y sin pensarlo dos veces, prendieron fuego a aquella humilde choza, y esa noche se vio en el poblado una gran luz como nunca se había visto antes. Todo gracias a aquel enorme fuego. Aquella noche del incendio, en la madrugada, se pudieron escuchar diferentes lamentos entre hombres y animales, como si fuera un peregrinaje de personas en llanto. Ni el más valiente del pueblo salió para mirar de qué se trataba. Al día siguiente, la gente comentaba que eran las almas en pena de todas aquellas personas y animales que murieron en esa choza y que habían sido liberadas gracias al fuego. En ese mismo instante, junto con los cazadores, salimos en búsqueda del señor y su hijo. Era demasiado obvio que un adulto mayor acompañado de un niño pequeño no podría haber llegado tan lejos, además de que todos nosotros conocíamos el monte como la palma de nuestras manos. A pesar de la cansada búsqueda que se prolongó hasta el día siguiente, no pudimos hallar nada. Dentro de lo que cabe, todo volvió a la normalidad. Pero a las 2 semanas de que todo eso había ocurrido, hicimos un macabro hallazgo. En el pequeño campo del pueblo se encontraba la cabeza de don Crescencio, que al igual que los demás animales, estaba desprendida del tronco violentamente. Evidentemente mediante el uso de una gran fuerza. Su mirada reflejaba un espanto escalofriante, como si segundos antes de morir haya visto al mismo diablo. A un lado de ese lugar se encontraba escondido detrás de unas leñas don Salino, quien era un teporocho que solo vagaba sin rumbo en búsqueda de alcohol. Cuando le preguntamos si él había visto qué ocurrió, con trabajo lograba pronunciar palabra alguna. Él no estaba ebrio, tenía mucho miedo y dentro de lo que pudimos entender, él decía que vio como un niño discutía con su padre, y en un arranque de furia, el niño se convirtió en un ser enorme, como si fuera una deidad maligna, de un tamaño desproporcionado y con una fuerza sobrenatural, como para arrancar una cabeza como si fuera un hongo. Obviamente nadie le creyó al señor, pero a mucha gente como a mí nos generó muchas dudas. En el poblado, nadie dio parte a la policía porque cualquiera pudo ser el culpable de aquello, aunque realmente sabíamos que algo que no es de este mundo era el causante de aquella aberrante escena. Al final, las familias que no tenían dónde más acudir se quedaron en el pueblo a su suerte, y no sé qué fue de ellas. Otras personas se movieron hacia el gabacho, y algunas otras nos encomendamos con familiares en la ciudad. En cuanto al niño, muchos dicen que se trataba del Quisín, quien en la cultura maya era la representación del diablo, el cual se alimentaba de las almas de sus víctimas arrancándoles la cabeza.
Todo comenzó cuando recibimos una llamada de alerta por parte de los campesinos de la zona en el estado de Yucatán. Reportaban que entre los maizales había unos sembradillos de marihuana y la gente de los rumbos estaba muy asustada por la presencia constante de hombres fuertemente armados. Para peinar la zona, habíamos acudido una cuadrilla de 6 elementos, pero desafortunadamente, una llanta de la camioneta se ponchó y eso nos generó un atraso, lo que causó que llegáramos al sitio casi al anochecer. Por órdenes de nuestro capitán, pasaríamos la noche en aquel sitio y seguiríamos peinando la zona hasta el día siguiente apenas saliera el sol. A razón de esto, encontramos un sitio cómodo para acampar y prendimos una fogata. Ya entrada más la noche nos dispusimos a cenar. Afortunadamente en la camioneta siempre cargábamos con algunas provisiones. Fue así como cenamos. Posterior a ello se designaron horarios de la guardia y nos dispusimos a dormir. Eran por ahí de las 12:30 de la noche, cuando el compañero guardia en turno nos despertó a todos en silencio. En voz baja nos dijo que había escuchado la voz de un niño cantando. Obviamente nosotros sabíamos que estábamos lejos del poblado más próximo, y era casi imposible que se encuentre por ahí un niño cantando. Lo primero que pensamos, que al compañero le estaban jugando una broma pesada por el sueño, y enseguida me ofrecí para relevarlo. Pasaron 15 minutos aproximadamente de mi guardia, cuando de igual manera entre la maleza y los árboles comencé a escuchar el canto de un pequeño. Era un canto aterrador y extrañamente generaba un eco que nunca había escuchado. Rápidamente me puse de pie y comencé a alumbrar por donde escuchaba el canto, pero no encontré nada. Ya con algo de temor, seguí haciendo la guardia. Pero a los 10 minutos de nueva cuenta escuché aquel canto, y fue cuando rápidamente fui a despertar a mis compañeros y les conté todo. Esta vez sí lo creyeron. Que 2 personas escucharan lo mismo ya era algo más que casualidad o nerviosismo. Los 6 soldados alertas y encañonando, comenzamos a preguntar quién andaba ahí sin respuesta alguna. Pero repentinamente, por una zona donde la maleza era alta, escuchamos unos ruidos como si algo muy grande se aproximara a toda velocidad, quebrando ramas y hojas secas. Todos nosotros nos pusimos en posición de combate, esperando que aquella cosa saliera. Cabe mencionar que en todo momento le gritábamos que se detenga, pero en ningún momento detuvo la marcha, y fue así como al fin aquella cosa salió de su escondite y brincó hacia nosotros. Sin pensarlo mucho lo llenamos de plomo, asustados y nerviosos, pero no era más que un gran venado. Sentimos algo de alivio al ver que se trataba de este animal, y hasta nos alegramos porque sin querer ya teníamos el desayuno de mañana. Entre risas y bromas, fuimos hacia aquel venado para ponerlo a un lado de la fogata, y fue justo en ese momento cuando sentimos un escalofriante horror. El ruido de los árboles, hojas y ramas rompiéndose cada vez con más fuerza, se hizo presente de nueva cuenta, y cuando lo observamos hacia aquella maleza, pudimos ver a un ser enorme, con los ojos extremadamente rojos, que tenían un brillo macabro que sobresalía por mucho entre la oscuridad. Sin mentir, aquel ser medía como 3 metros aproximadamente. Al momento de verlo, comenzamos a dispararle sin parar, pero fue justo cuando se detuvieron los disparos
que él brincó hacia nosotros y se quedó parado a unos 3 metros. Era un hombre arrugado. De la boca le sobresalían unos enormes colmillos y era bastante peludo. Al verlo, a toda velocidad y sin agarrar nuestras cosas, nos echamos a correr hacia la camioneta, pasando entre los maizales para despistarlo. Solo escuchábamos cómo nos perseguía, rompiendo todo lo que se encontraba a su paso. Al fin logramos llegar hacia la camioneta y huimos del sitio a toda prisa. Pero para nuestra sorpresa, aquel ser salió entre los maizales y comenzó a perseguirnos dando enormes zancadas. Tan rápido era su correr que por más que íbamos a toda velocidad, él cada vez se veía más cerca de nosotros. Salvo el conductor, todos nosotros descargábamos con miedo nuestras armas sobre él. Pero los impactos de bala no parecían afectarlo en nada. Ante nuestra desesperación de vernos casi alcanzados, el conductor de la camioneta perdió el control y nos salimos de la carretera volteándonos entre unos campos de maíz. Al amanecer, fui el primero en recobrar el conocimiento. Me levanté como pude. La camioneta se encontraba volteada con el conductor aplastado. Desafortunadamente, este falleció junto con otro de los compañeros. Solicité ayuda y enseguida llegaron las ambulancias y más compañeros del ejército para auxiliarnos. Cabe mencionar que nunca creyeron en nuestra versión de los hechos. Hasta hace poco, esa vivencia seguía causándome intriga, y más el hecho de que ese día, cuando fui el primero a levantarme, tanto yo como mis compañeros, teníamos toda la basura de los alimentos que habíamos comido sobre nosotros, así como cenizas de hojas y ramas, como si alguien nos los hubiera regado encima, además de que unas pequeñas huellas como de un niño se veían entre la tierra roja de los alrededores. Esa historia fue pasando de boca en boca entre nuestros compañeros, hasta que llegó a los oídos del Yuka, un compañero que vivía por esos rumbos antes de unirse al ejército. Él se me acercó, me dio las condolencias por lo vivido y me dijo algo que hoy en día no olvido. Oye, cabrón, yo sí te creo. Eso que vieron fue una luz. Son los guardianes mayas del monte. Suelen confundir a la gente con su canto para que los vean temibles, porque ellos no miden más de la altura de tu rodilla. Tienen la apariencia de ancianitos, pero son como niños juguetones. Si uno de ellos los persiguió, fue nada más para reclamarles por algo que hicieron y no le gustó. Por lo general las fogatas, ya que generan incendios, o la basura que tiran en el monte. Fue allí cuando recordé que después del accidente, todos nosotros teníamos basura de lo que comimos y las cenizas de la fogata sobre nosotros. En ese momento comprendí todo, y lo que habíamos visto era un guardián del monte. Antes de despedirnos, el Yuka me dijo otra cosa que me dejó impactado, así como frustrado, y espero que si alguien escucha este relato, le sirva por si algún día se encuentra en una situación similar. Por cierto, ellos tienen un gusto terrible por los dulces. Si algún día te encuentras con alguno, simplemente obséquiale dulces y los tendrás tranquilos, al menos por ese día. Desafortunadamente me enteré después, ya que perdí a 2 colegas por culpa de esas criaturas. La siguiente historia es algo que no me ocurrió directamente,
pero fui testigo de lo ocurrido. Hasta el día de hoy se desconoce cómo sucedieron las cosas y qué fue lo que realmente pasó. Ese día, recibimos una llamada de apoyo por parte de la policía de un pueblo. Un niño se había perdido muy cerca del rancho de sus padres. Llevaban algunas horas buscándolo sin éxito. Es por eso por lo que necesitaban más gente que pudiera ayudar a encontrar al pequeño Juanito, quien en ese entonces contaba con 7 años. Aquel día nos unimos y nos mantuvimos 72 horas de una búsqueda agotadora sin descanso, pero no tuvimos indicio alguno de dónde pudiera estar el niño. Hubo apoyos de helicópteros y avionetas quienes registraban los montes desde arriba, pero no tuvimos respuesta. Para saber más acerca del caso, preguntamos acerca de la situación de cómo se dio el extravío y nos contaron lo siguiente. Juanito había ido como todas las tardes, junto con su padre y su hermano mayor a buscar leña y a realizar los trabajos típicos de un rancho. Tanto el padre, así como el hermano comentan que cuando estaban ya muy cerca de retirarse, le pidieron a Juanito que los esperara cerca de un árbol de ceiba, a unos 20 metros del rancho, por lo que él se sentó a un costado de este, a esperar que su padre y hermano trajeran los fardos de leña que habían cortado ese día. Lo que pasó después, hasta el día de hoy, 14 años después de lo sucedido, sigue siendo un misterio. Cuando el padre y hermano llegaron para retirarse, el pequeño Juanito no se encontraba en el sitio. Ellos comenzaron a buscarlo por todas partes en el monte, pensando que se había distraído por alguna parte, pero no lo encontraron. Al igual, fueron al rancho en el cual solo ellos 3 se encontraban, pensando que posiblemente pudo ir al baño, pero tampoco se encontraba ahí. Pasaron un rato de búsqueda, y de allá decidieron retornar hacia la casa donde pensaban que seguramente se encontraría Juanito esperándolos. Desafortunadamente eso no fue así. Al llegar, el padre lo primero que hizo fue preguntar por Juanito, pero su esposa le contestó que se supone que él regresaría con ellos. En ese momento avisaron a las autoridades, quienes comenzaron a realizar la búsqueda del chico, pero no pudieron dar con él. Los momentos claves de la investigación fueron varios. Primeramente, las chancletas del pequeño se encontraban junto al árbol, donde él esperó a su padre y hermano. Sin embargo, no había ninguna huella cercana, ni de él, ni de nadie en los alrededores. Pareciera que algo en el árbol se llevó a Juanito desde arriba. En su momento se pensó en un secuestro, que puede resultar lógico, pero después de analizar las pruebas, resulta poco probable. Para llegar al rancho se necesita recorrer un camino como de 3 horas, entre fango, hondonadas y muchas piedras. Además, el camino estaba lleno de brechas, por lo que para llegar al sitio se debía tener mucho conocimiento de ello. También se consideró que Juanito era un niño que salía a jugar libremente en la calle. Al igual que siempre, se iba al monte a cazar pajaritos o simplemente a jugar. Quien lo quisiera secuestrar podría haberlo hecho en un lugar menos complejo que un rancho de difícil acceso a 3 horas del pueblo. Otra situación que dio mucho que pensar es que durante la búsqueda se utilizaron 2 perros altamente entrenados y especializados en búsqueda, al cual les dieron a oler prendas del niño para rastrearlo. Uno de ellos comenzó la búsqueda y comenzó a ladrar hacia la tierra en un sitio ubicado a 10 metros de donde fue visto el niño por última vez. El perro ladraba, rascaba la tierra y gruñía desesperadamente.
Esto fue por un lapso de 5 minutos, hasta que el perro de la nada comenzó a llorar desesperadamente y comenzó a correr en círculos como si estuviera tratando de huir de algo, y al cabo de unos minutos se desplomó dejando las patas rígidas y echando espuma por la boca. El perro murió. Rápidamente policías y soldados revisamos aquel sitio y descartamos que tenga algún tipo de veneno que haya matado al perro. Aquel lugar era un claro que no tenía indicios de haber sido cavado, por lo que se nos hizo difícil creer que pueda tratarse de que el niño se encuentra ahí enterrado. No obstante, desenterramos el lugar en varios metros a la redonda. Trabajamos mucho en ese sitio y logramos cavar un gran hoyo, pero no encontramos rastro de ningún tipo. Después de varios días de apoyo entre soldados, policías, familiares y campesinos, la búsqueda terminó, sin éxito. Existen muchas teorías con respecto a lo que ocurrió ese día. Algunos siguen sin descartar el secuestro. Otros mencionan que fue alguna abducción, puesto que se dice que en esa zona se han tenido avistamientos con cosas brillantes que bajan del cielo. Los grandes chamanes del sitio mantienen la teoría de que el niño fue llevado por los hechiceros del monte y transportado a otra dimensión para ser entrenado y regresar en forma del hechicero más poderoso que se ha visto en el mundo. Y es que ellos explican y mantienen la idea de que la muerte del perro entrenado se debió a que el animal logró descubrir el portal que los hechiceros abren para conectarse con el mundo espiritual, donde se encuentra Juanito. Y es por eso que ellos mismos se encargaron desde su mundo de acabar con aquel fiel canino. De igual forma, los hechiceros mencionan que un día de estos, y cuando la gente menos se lo espere, Juanito regresará a su casa para dedicar todo su poder a hacer el bien. Ellos dicen tener conocimiento de grandes hechiceros que nacieron de la misma forma. Se dice entre la gente que frecuenta el sitio que por esos rumbos a veces se escuchan las sonrisas de un niño, o a veces se encuentran muñecos de piedra armados al borde del camino. Y la respuesta de los chamanes es que Juanito inocentemente a veces escapa de la dimensión donde se encuentra para hacer travesuras, pero luego regresa de nueva cuenta para seguir con su entrenamiento. Ya han pasado 20 años desde que me ocurrió esta historia, pero aún me causa pesadillas y mucha tristeza hoy en día. Era el año 2001, cuando varios amigos de la prepa decidimos ir a acampar en la selva, contigua a una comunidad llamada San José, eso en la península yucateca. Cabe decir que ese instante era el momento esperado por todos nosotros, pues recién finalizamos el curso. Todos los compañeros habían pasado al 5º semestre sin problemas, y era la salida perfecta para embriagarnos y liberar toda la tensión del fin del ciclo. Con apoyo de un hombre de campo que contratamos en el pueblo, nos adentramos a la selva. Queríamos estar lo más alejados posible de la gente, esto para no tener inconveniente con el alcohol, puesto que todos éramos menores de edad. El señor que nos llevó se aseguró de esto. El lugar era hermoso y alejado de las personas. Nuestro guía, por su parte, solo nos pidió que tuviéramos cuidado de no provocar un incendio o de alejarnos demasiado de ese sitio, puesto que se sabe que de igual manera por allá rondan los jaguares. Al pasar las horas nos instalamos, pusimos casas de campaña y prendimos una pequeña fogata para calentarnos
y para ahuyentar a esos imponentes felinos que el Señor nos había advertido. Aquella noche fue hermosa sin igual. El cielo completamente estrellado y un delicioso ambiente fresco propició que al fin comenzáramos a beber alrededor de una fogata. Al calor de la noche, Fabián nos dijo vulgarmente que se estaba cagando. Eso hizo que todos nosotros explotáramos en risas. En tono burlesco le dijimos que se alejara del sitio para evitar los malos olores, pero él se encontraba temeroso de ser atacado por un jaguar o algo que pudiera salir de la oscuridad, y es por eso que imploró a otros compañeros que lo acompañaran, pero de nueva cuenta, entre burlas y risas, todos se negaron a su petición. A Fabián no le quedó de otra y se fue solo hacia la oscuridad del monte. Los demás seguimos en lo nuestro y estuvimos bebiendo a paso lento entre pláticas y risas, recordando lo pesado, pero también divertido que había sido ese último año en curso, y así transcurrió el tiempo. Fueron aproximadamente 2 horas en las que completamente nos olvidamos de Fabián. Repentinamente, Fanny dijo que quería ir al baño, y fue justamente en ese momento cuando todos caímos en cuenta de que Fabián no había regresado, y en ese preciso momento nos pusimos de pie y salimos disparados en su búsqueda. Fueron como 20 minutos que lo estuvimos hablando, gritando por todos los alrededores, pero no obtuvimos respuesta. Las mujeres que estábamos allá comenzamos a llorar presas del miedo, puesto que en ese momento comenzamos a pensar en lo peor. Repentinamente Javier comenzó a chiflarnos y hablarnos de forma desesperada. Todos corrimos hacia él. Cuando llegamos vimos a Fabián, tirado entre hojas secas e inconsciente. Entre todos lo recogimos y lo llevamos hacia la fogata. Lo recostamos dentro de su casa de campaña y comenzamos a reanimarlo. Para nuestra buena fortuna, al paso de unos minutos él reaccionó. Sus labios eran completamente azules. Sus pupilas extrañamente eran negras en su totalidad y temblaba de una manera que no correspondía con el poco frío que había en ese momento. Luego de asegurarnos que estaba bien, le preguntamos qué había ocurrido, y él, aún temblando y con una voz que daba a entender que estaba débil, nos dijo que al momento de buscar un sitio para hacer del baño, encontró una cueva, el cual tenía la entrada sobre el nivel del piso. A él le pareció una buena idea ir a la entrada de esta, pero cuando se disponía a realizar su necesidad, comenzó a escuchar la voz de una mujer al fondo. Esa mujer hablaba un idioma raro. Él se asustó, pero pensó que a lo mejor alguna de las chicas del campamento había ido, y le pasó por la mente ir a ver de quién se trataba. Pero el miedo fue superior, y al momento de querer salir del sitio, sintió como en medio de la oscuridad algo lo tomó del pie y lo jaló con una increíble fuerza hacia el fondo de la cueva. Sin embargo, él forcejeó sin éxito. Ya una vez cansado se le ocurrió rezar con todas sus fuerzas, y fue así como sintió liberarse, y salió a toda prisa de la cueva. Lo extraño que al salir de la cueva, él dice que la entrada de esta estaba tallada de forma de calavera, y que los ojos le brillaban de un color rojo, muy fuerte, que sobresalía entre la oscuridad. Al decir eso, nosotros estuvimos tratando de hallar ese sitio, pero no había absolutamente nada donde él dijo haber visto esa cueva. Después se desmayó y dice no recordar nada más. Todo lo que ocurrió posterior a ese momento fueron situaciones realmente aterradoras. Fabián se quedó sentado junto a nosotros completamente callado. Aunque tratamos de seguir en nuestra fiesta, ya nada fue igual. No obstante, Fabián miraba por todos lados como si esperara que algo o alguien vaya por él.
Nosotros ya habíamos tomado en cuenta esta situación y teníamos miedo. Llegó un momento en el que Fabián comenzó a dormitar y nosotros tomamos un poco más de confianza en la plática. Pero repentinamente, él despertó gritando y mirando en la parte de arriba de un árbol. Él decía: es ella, la mujer muerta con la soga en el cuello. Está colgada del árbol, pero no se está viendo. Dice que vamos a morir. Las mujeres de nueva cuenta comenzamos a gritar muertas de miedo, pero donde él decía que había una mujer colgada no había nadie. Fabián seguía gritando al tiempo que lloraba y rezaba. Los demás amigos intentaron tranquilizarlo sin éxito, y no fue hasta que Daniel le soltó una tremenda bofetada que al fin Fabián se tranquilizó. Después de eso, optamos mejor por dormir en grupos de 4 personas por cada tienda, para sentirnos más seguros. Siendo de madrugada y cuando faltaba poco tiempo para que amanezca, de la casa de campaña donde se encontraba Fabián, comenzaron a venir unos gritos aterradores. Andrea, Priscila y Joel gritaban aterrorizados, diciendo que algo estaba en la casa con ellos. Decían que una mujer muerta con una soga enrollada en el cuello había estado con ellos y los observaba al tiempo que reía de forma macabra y hablaba un idioma desconocido. Fabián entró en un tipo de trance y decía que todos vamos a morir. Después de eso, ya no volvimos a dormir. Nos mantuvimos juntos de forma alerta, muertos de miedo y alrededor de la fogata. Pasaron aproximadamente 2 horas y se hizo de día. El guía a primera hora fue a vernos, para asegurarse de que todo estaba bien, pero no, todo estaba mal. No le contamos nada a él de lo ocurrido, y con caras largas y rostros de terror, regresamos hacia el poblado donde tomamos el camión de pasaje y regresamos a nuestras casas. Con una amarga, terrible y la peor de nuestras experiencias grabadas en nuestros recuerdos. A los 4 meses de esa experiencia, Fabián se quitó la vida. Sus padres dicen que a partir del día del campamento, se comportaba de forma diferente. Decía que la mujer con la cuerda en el cuello le insistía que se quitara la vida, hasta que lo logró. Fue hallado colgado en su habitación con una pequeña nota en la que decía que al fin iba a liberarse de esa horrible mujer. Esa no fue la única desgracia ocurrida a alguno de los miembros de ese campamento, y más específicamente a las personas que durmieron ese día en la tienda con Fabián. A los 3 años de la muerte de Fabián, Andrea fue hallada muerta en su departamento donde vivía sola. Las autoridades nunca se pusieron de acuerdo. Unos dicen que había olvidado cerrar la llave del gas, y otros dicen que se trató de un suicidio. 2 años después, Joel se cortó las muñecas poniéndole fin a su existencia. Su novia, quien vivía con él, dice que él siempre tuvo pesadillas en las que decía que veía en todas partes a una mujer colgada del cuello, aparentemente muerta, pero con una voz macabra en todo momento que le decía que él es el siguiente. Hace 3 meses, fue hallada muerta en su casa Priscila. El caso de ella fue algo más enfermizo, puesto que enloqueció. Decía que una mujer la quería poseer y tuvo un comportamiento bastante extraño que los médicos nunca pudieron diagnosticar. Al fin su tormento acabó. Se lanzó del edificio donde vivía, teniendo una horrible muerte instantánea. Siendo una casualidad tan perturbadora, me dispuse a preguntar acerca de la cueva que Fabián aseguraba haber visto, y para ello viajé hacia el poblado donde había ocurrido. Mucha gente no supo nada al respecto,
y otras personas no querían hablar de ello. No fue hasta que logré hablar con don Crisanto, el cual era un anciano que vendía sorbetes, quien me dijo que Fabián había encontrado la morada de Ixtap, quien en esas zonas y en la cultura maya era la diosa del suicidio. Él me dijo que mucha gente no creía en ella, y él, en lo personal, sí lo hacía, y era por ello por lo que le rendía culto y lo oraba con lengua maya por respeto. No sé qué pensar de todo eso. Todo suena como una historia digna de película, pero todo lo ocurrido fue real, y me parece una gran casualidad que todos los amigos de aquella casa de campaña atentaron en contra de sus vidas. Hoy en día, me queda claro que si existe el bien, también existe el mal, y el que crea lo contrario es porque nunca le ha sucedido alguna ocasión que amerite morir de miedo. El suceso que contaré me sucedió a mí mismo y considero que no es relevante decir mi nombre, por lo cual lo omitiré. Soy de la Ciudad de México, y ya hace unos años me tuve que venir a la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán, debido a que a mi padre le hicieron un cambio de zona por su trabajo. Él trabajaba para la CFE. Para ese entonces, yo estaba por entrar a la universidad, y fue justo aquí en Mérida en donde encontré escuela y comencé a cursar mis estudios, los cuales acabé en tiempo y forma. Para la realización de mis prácticas, me mandaron a una comunidad que se ubicaba cerca de la ruta Puc, adentrándose en la espesa selva maya. Del lugar, solo diré que era maravilloso para vivir. En ese año, conocí a toda la gente del pequeño poblado y me llevaba muy bien con ellos. Siempre me invitaban a cenar o a pasar veladas en aquellas noches frescas, que a veces se tornaban frías. Yo dormía solo en un dispensario médico y nunca tuve miedo. Como muchas más personas, tampoco había experimentado algo que ponga en duda la existencia de cosas paranormales. No creía en esos temas, al grado de burlarme de la gente que sí sostenía creencias en ánimas, fantasmas, brujas, nahuales y todas esas bestias paranormales. Constantemente, los señores del campo que habitaban el poblado me invitaban a la cacería, pero yo siempre me negaba porque realmente nunca había disparado un arma, y más allá de ayudar, sentía que mi presencia más estorbaría. Mi gran amigo en ese poblado era un adolescente llamado Ignacio Cocom, al cual le decía Nachito. Él siempre trataba de convencerme para ir a la cacería, pero yo siempre buscaba algún pretexto para no acudir. Sin embargo, llegó el momento en el que su insistencia dio frutos. Aún recuerdo ese día como si fuera ayer. Nachito fue conmigo desde antes del anochecer y me había indicado que esperaríamos a la señal para ir a la batida, que es como ellos le llamaban a la cacería. Ya más de noche, comenzamos a escuchar un sonido similar al canto de un ave. Me alerté mucho con este sonido, pero Nacho me dijo que era el sonido que hacía el líder de la batida para indicar que ya deberíamos partir hacia el monte. Y fue así como nos trasladamos hacia ese sitio en donde nos esperaban dos personas más, don Vicente y don Isaías, quienes eran de los mejores cazadores del pueblo. También estaban dos perros de cacería que eran bastante bravos. Ya estando listos, partimos y nos adentramos en el monte. Caminamos aproximadamente 45 minutos, y fue en un claro a luz de la luna donde nos asentamos.
Los dos señores me dijeron que no solían acampar, pero querían que para mí fuera una experiencia única, y por eso habían decidido acampar en medio del monte. Prendieron una fogata y bebimos mucho café. Al tiempo que ellos fumaban cigarro tras cigarro, Nacho y yo nos dedicábamos a comer malvaviscos y disfrutábamos el bello paisaje del monte nocturno. Pasados aproximadamente 1 hora, fue que los cazadores nos indicaron que era momento de ir de cacería, y sigilosamente nos adentramos más allá del monte, y solo unas pequeñas lámparas nos separaban de la misteriosa y tétrica noche. Los perros que iban con nosotros conocían bastante bien el olor del venado, y era por ello por lo que de un momento a otro fueron quienes comenzaron a guiarnos. Ellos avanzaban rápidamente, y era por eso que se nos complicó seguirles el paso. Repentinamente y de la nada, del otro lado de donde nos guiaban los perros, escuchamos el crujir de las hojas secas, y cuando miramos hacia la oscuridad, pudimos ver 2 grandes ojos amarillos brillosos. Exaltado y en voz baja, don Vicente comentó que lo que estábamos viendo era el ojo de venado, y sin pensarlo mucho, descargó su arma contra él. Al escuchar las detonaciones, los perros regresaron hacia donde nosotros estábamos, y sin pensarlo, se fueron ferozmente contra el venado para tratar de asesinarlo, en caso de que aquellos balazos no hayan sido suficientes. En ese justo momento fue cuando mi percepción acerca de la existencia de las criaturas de la noche cambió, y sé que esto es difícil, de hecho, diría casi imposible de creer, pero lo que a continuación les contaré, hasta el día de hoy no hay nadie al que le cuente y me lo crea. De los perros que se habían abalanzado sobre el venado, uno de ellos salió volando hacia nosotros. En ese momento, imponentes gritos de terror salieron de nuestras gargantas al quedar completamente cubiertos de sangre y vísceras. Aquel perro se encontraba partido en 2. Y lo que fuera que lo había hecho, lo había realizado sin el mínimo esfuerzo, y no los había lanzado en actitud retadora. Afortunadamente, el otro perro logró huir y comenzó a llorar de forma horrible, huyendo a toda velocidad del sitio. A pesar de estar en shock, como pudimos nos repusimos y realizamos lo mismo, corrimos enloquecidos. Mientras corríamos, don Vicente de forma desesperada gritaba: «A la puta madre, ya despertamos un guay. No se les vaya a ocurrir mirarlo porque nos va a llevar la chingada». A pesar de que don Vicente trató de alertarnos lo más pronto posible, creo que fue demasiado tarde. Al voltear a ver a Nacho, él no corría a mi lado como yo pensaba. Él estaba quieto, ausente, mirando hacia la oscuridad. Una oscuridad que solo dejaba entrever un par de ojos que ahora ya no eran amarillos y brillosos, ahora eran rojos, de un gran tamaño como si se tratara de 2 pelotas de tenis, y pareciera como si estuvieran prendidos en fuego. Como pude, regresé hacia mi amigo, y sin pensarlo mucho le di un tremendo bofetón que lo regresó a la realidad. Y de nuevo arrancamos a correr. Seguíamos corriendo sin parar, y de repente escuché algo que me heló la sangre, y enseguida me erizó la piel. Sobre nosotros algo volaba. Al parecer, algo muy grande que podía, inclusive mover los árboles con tan solo el vendaval que provocaban sus alas. Pero claro, mi miedo no era para menos. Desde muy pequeño yo le tenía un terror sin igual a las gárgolas, y algo dentro de mí me decía que aquel ser que nos sobrevolaba era una de ellas. Llegó un momento al que llegamos al claro, y la fogata seguía prendida. Según los cazadores, esto era lo mejor que nos pudo haber pasado,
puesto que los Wai no se acercaban al fuego. Al llegar a la fogata, me encontraba bastante pálido. De mi mente no salía el sonido de aquellas imponentes alas, y aún podía sentir el viento que éstas generaban en su vuelo. Don Isaías, al verme así, me dijo: «Hijo, dime que no lo viste a los ojos». No pude mentirle, y tanto Nacho como yo le dijimos a los cazadores que vimos aquella cosa a los ojos. Al escuchar esto, ambos cazadores estallaron en cólera y comenzaron a hablar en su lengua nativa maya. Nacho alcanzó a decirme que los señores nos insultaban muy feo y decían que si moríamos todo iba a ser nuestra culpa. Ahora, nuestra única esperanza era esperar que la fogata no se apagara. Teníamos muchas esperanzas de vivir, porque el fuego era alto y teníamos suficiente leña como para esperar hasta que amaneciera. Ya una vez más tranquilos, los hombres contaban que los Wai eran hechiceros que se habían quedado atrapados por algún motivo desconocido dentro del monte, y en su andar tomaban formas de animales, bestias o demonios. No era común verlos, pero si se le veía difícilmente se podía regresar con vida. Ellos amaban andar durante la noche, y de día regresaban de donde sea que hayan salido para dormir. Lo más enigmático que se dice de ellos es que por lo general no suelen emplear la violencia para asesinar a sus víctimas, sino que utilizaban el propio miedo de ellas para atormentarlas y asesinarlas. Es así como caí en cuenta de todo. Mi peor miedo eran las gárgolas, y seguramente era por ello que escuchaba esos imponentes aleteos. Así estuvimos durante un buen rato callados, con miedo y expectantes, rodeando la fogata y tirándole madera de vez en tanto para que no se apagara. Por un momento, el cansancio me hizo conciliar el sueño por unos minutos. Sin embargo, los gritos de los cazadores me despertaron abruptamente. Era Nacho. Mi amigo se había levantado de su sueño repentinamente, como si fuera un sonámbulo, y tomó una piedra. Con una cara de furia y con ganas de armar pleito, gritó: «Esa pelana culebra ahora va a valer madres». Y aún sujetando la piedra, corrió hacia la oscuridad. Todos intentamos detenerlo, pero él era muy veloz y solo miramos cómo corrió y corrió hasta perderse en las penumbras. Al cabo de unos 5 minutos lo escuchamos gritar, unos horribles gritos que yo jamás había escuchado. Lo más macabro de esto es que sus gritos se entremezclaban de igual manera con unos gritos demoníacos, como si fuera algo muy pero muy grande que estuviera con él. Tanto los cazadores y yo moríamos de miedo, pero a la vez nos reconfortaba la idea de que faltaba muy poco para que amaneciera. Pero vaya, no sabíamos que estábamos aún bastante lejos de terminar ese tormento, y tal pareciera que algo conspiraba en nuestra contra. El horror y la desesperación nos invadió cuando escuchamos el cielo tronar, y sí, seguido de eso comenzó a caer un aguacero. Al ver eso, rápidamente nos echamos a correr como si nos persiguiera el diablo. Detrás de nosotros se escuchaba cómo los árboles se iban sacudiendo y las hojas y ramas se quebraban. Por el ruido en su andar, yo juraría que un gigante nos estaba persiguiendo. Pero lo peor de todo era su risa. Aquella macabra risa que hasta el día de hoy escucho muy seguido en mis sueños. En esa ocasión no era el único que podía escucharlo, y era por lo mismo que don Vicente, el cual iba de último, por ratos se paraba para realizar disparos a lo loco hacia atrás, pensando que quizás en una de esas podía herir o asesinar a lo que sea que nos estuviera persiguiendo. Al fin nuestra carrera rindió frutos, y al salir de una zona donde los árboles eran frondosos,
pudimos observar el inicio del crepúsculo, y de igual forma que al fin pude ver la carretera. Realmente no lo podía creer. Estábamos salvados, o al menos eso pensé. Casi llegando a la carretera tropecé con una rama cruzada en el camino. Me azoté la cabeza contra una piedra y caí, pero antes de perder totalmente el conocimiento, solo recuerdo que don Vicente no paraba de disparar y reía mucho como poseído, al tiempo que maldecía en lengua maya. Cuando desperté, lo hice en la camilla de un hospital en la capital del estado. Pareciera que habían pasado minutos desde mi caída, pero una enfermera me dijo que había estado inconsciente por 3 días. Como a la media hora, mi padre y madre llegaron, y con lágrimas en los ojos me dijeron que estaban felices de que yo me encontrara bien. En esa misma noche, fui dado de alta. Yo me sentía mucho mejor, y mis padres no querían tocar tema de lo que había ocurrido. Decían que en mi situación no era pertinente saber qué había pasado, pero les insistí bastante, hasta que una vez ya en casa me contaron todo lo que la policía les había dicho. Don Vicente se volvió loco, decía la policía. Lo que se convirtió en un día normal de cacería terminó con una masacre por parte de un psicópata. En los registros policiales quedó por asentado que don Vicente nos había secuestrado, a mí, a don Isaías y a Nacho. El tiempo que nos habíamos perdido no fue una noche, sino fueron 4 días de búsqueda hasta que me hallaron a un lado de la vía Mérida-Campeche. Se encontró el cuerpo de Nacho sin vida, con sangre por la boca y las orejas. La autopsia determinó que su muerte se debió a que habían hecho una presión muy fuerte sobre él, de tal forma que le habían quebrado todas las costillas y sus órganos habían estallado. Al no haber más pistas al respecto, se determinó que don Vicente fue el culpable. Don Isaías no tuvo mejor suerte y se encontró su cuerpo entre moscas y animales de rapiña. De acuerdo con las investigaciones, recibió un impacto de bala en la cabeza, por lo que se le hizo añicos. A don Vicente se le encontró deshidratado en medio de un claro, bajo los rayos del sol. Él decía que no lo acercaran a la sombra de los árboles y mucho menos a la oscuridad. Parecía estar delirando, y cuando le preguntaban qué había ocurrido, reía de felicidad y decía que al fin había matado a su padre que tanto daño le había hecho. Nadie entendía por qué decía eso, pero sí le achacaron también la muerte de don Isaías. Yo no entendía nada, pero ¿cómo era posible si solo habíamos estado en el monte por una noche? Por más que intenté interceder por don Vicente fue en vano. Nadie me hizo caso y decían que aún me encontraba mal por el golpe y por el trauma vivido, pero yo estaba consciente y lo sabía todo. Era aquel demonio que había matado a Nacho, quebrándole todos los huesos y reventándole sus órganos. También era aquel demonio que había hecho que don Vicente asesina a don Isaías. Y claro, yo sí lo comprendía todo. A lo que más temía don Vicente en este mundo era a su padre.